Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo ese inusual tema que titula el video sobre si hubo otros elegidos de la fuerza antes de Anakin Skywalker, la quinta pregunta en este video a la que le dedicaremos buena parte del mismo. Y claro, no se olviden que esa que quedó en segundo lugar en nuestra encuesta sobre si Darth Vader intentó buscar a R2-D2, de ella haremos un video propio en los próximos días. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta en Patreon, y de paso con cualquier donación podrás ayudarnos a mantener este canal y llegar a la meta de desarrollar ese proyecto de cómic de Darth Vader y la sombra, sobre todo porque tendremos algunas recompensas nuevas en Patreon para que pasen y se den una vuelta. Ok, pero entrando en la primera pregunta del día que me dejaron en la última semana, el Master Sox Red en YouTube nos cuestionó cuál es el origen de la fuerza. Como sabemos, la fuerza en Star Wars es un campo de energía místico generado por las entidades vivas que lo controla todo y lo mantiene en balance. Muchas culturas o especies en la galaxia le dieron diferentes nombres cuando la conocieron, como los Chis, que la llamaron como Tercera Vista, o los Lasats como Ashla. Y la fuerza está presente únicamente en seres orgánicos a través de los midichlorians en las células. Eso lo supimos en el episodio 1, pero también la sacerdotisa de la fuerza llamada Serenity, que estuvo con Yoda en Clone Wars, nos explica en una frase de dónde provino en sí la fuerza. Todo lo que nos rodea es el fundamento de la vida, el lugar de nacimiento de lo que su ciencia llama midichlorians, el fundamento de lo que conecta la fuerza viva y la fuerza cósmica. Cuando un ser vivo muere, todo se renueva. La vida pasa de la fuerza viva a la fuerza cósmica y se vuelve una con ella. Una potencia a la otra, una es renovada por la otra. Eso nos da un contexto de dónde proviene, pero en el canon no hay registro de cuándo fue descubierta, salvo ese lienzo en el piso del templo en Acto en el episodio 8 que mostraba el primer Jedi en completo balance con los dos lados de la fuerza. Sin embargo, en Legends se sabe que aproximadamente en el año 34.400 antes de la batalla de Yavin, muchos filósofos y científicos estudiosos de la galaxia, provenientes de cientos de sistemas, se reunieron en Titan para compartir distintos conocimientos místicos, algo que llevó exactamente al descubrimiento de la fuerza por alguien desconocido justamente en el año 25.793 antes de la batalla de Yavin. Así que, como podemos ver, si tomamos la referencia de Legends, la fuerza siempre existió, pero también tenía varios milenios de haber sido descubierta. Es así que nuestro segundo cuestionamiento, el Master Rex Mata, nos pregunta si Kylo Ren podrá crear un ejército de clones tras que él es ahora el nuevo líder supremo. Y creo que todo eso tiene un fundamento claro en las precuelas y el ejército de clones, pero sobre todo en esa marcada diferencia de cómo Kylo Ren quiere ser un líder en la Primera Orden y cómo lo es el general Hux, ya que muchas veces los hemos visto confrontados, tanto en el episodio 7 como en el 8. Pero creo que esta suposición se debe a esa frase que usa Kylo Ren en el despertar de la fuerza sobre que él le sugeriría al mismo líder supremo Snoke que se usaran clones, esto ante la traición de Finn y la falla del programa de lavado de cerebros en Stormtroopers que dirigía justamente Hux. Eso, claro, es un indicio que muestra que puede haber una rima con las precuelas en el episodio 9 al traer clones. Sobre todo ahora que las decisiones dependen de Kylo Ren, quien sabe que los clones son superiores en algunos casos. Y también que J.J. Abrams, quien escribió y dirigió el 7, vuelve para culminar el 9. Por lo que desde mi punto de vista creo que es posible que Kylo Ren pueda tener un ejército de clones, o al menos una unidad de élite de clones para que fuera mucho más difícil vencerlo. Eso es posible, pero veo difícil que alcancen a plantear eso en una película en donde no gane la Primera Orden, claro. Y sabemos bien que eso no terminará pasando en el 9, así que aunque la posibilidad está latente, la veo un tanto complicada de que se dé. Pero en esta tercera pregunta del día, el Master de San 309 nos cuestiona: ¿alguna vez Chewbacca le contó a Han sobre su experiencia con Yoda en la Guerra de los Clones y con la Orden 66? Y claro, sabemos bien que Chewbacca y Yoda tuvieron una relación cercana en el episodio 3, porque fue gracias a la ayuda de este Wookiee por medio del cual el pequeño maestro Jedi pudo llegar
llegar hasta su nave burlando a los clones para poder escapar de la Orden 66 y la traición de ellos. Obviamente Chewie, durante la batalla en Kashyyyk entre los separatistas y los clones, pudo darse cuenta que Yoda era un Jedi que usaba la fuerza, claro. Entonces, ¿no les parece raro que no le haya contado a su mejor amigo Han Solo que la fuerza sí existía porque él mismo había conocido a un Jedi? Claro, no podemos dejar de notar que probablemente esto es una inconsistencia entre el guión de George Lucas, entre el Han Solo que no cree en la fuerza de la Star Wars original y este hecho del episodio 3 que fue hecho después, que bien podría conectar a que Han, gracias a Chewie, creyera en los Jedi y la fuerza. Pero aunque bien no dudo que Chewbacca le pudo hablar bien de los Jedi y la fuerza, Han era muy diferente a él, era más egoísta y era todo un incrédulo, chico de la calle que no se sorprendía de cualquier cosa y que no creía en un Jedi porque nunca había visto a uno. Así que creo que fue más bien la terquedad de Han la que hizo que en un principio no quisiera creer en la fuerza o en los Jedi. Sin embargo, algo muy curioso, si lo recuerdan, es que su mejor amigo, Chewbacca, es justo quien le presenta originalmente a Obi-Wan Kenobi y Luke en Mos Eisley en Tatooine. Esto a pesar de que ese anciano tenía un sable de luz que estaba prohibido y que le había rebanado un brazo recientemente a Ponda Baba. Lo cual claro nos dice que fue justo ese sentimiento positivo que Chewie sentía por los Jedi porque antes alguien como Yoda había defendido su planeta, que fue un factor fundamental para que el copiloto del halcón milenario le presentara a Kenobi a Han Solo y con ello muchos años después el propio Solo se hiciera en todo un creyente de la fuerza y de los Jedi. Es así que nuestra penúltima pregunta antes de llegar al plato principal viene del máster Christian Favela, que nos cuestiona ¿qué pasaba si un Stormtrooper personalizaba su equipo? Y debemos saber que los Stormtroopers eran la infantería principal del ejército imperial y como todo ejército ellos seguían una doctrina marcial muy dura que requería la uniformidad. Los cadetes imperiales pues eran entrenados para que esa armadura blanca y reluciente fuera parte de ellos mismos. Y esa armadura no solo servía como protección para entrar en batalla, sino que su característico color blanco era para infligir el miedo en el imperio hacia cualquier persona que querría desafiarlo. Era pues la armadura misma y la máscara un gran símbolo de la uniformidad y lo poderoso que era el imperio, por lo cual no se les permitía a los Stormtroopers modificar su armadura ni hacerle ninguna cosa curiosa que atentara contra este símbolo. Sin embargo, sí había muchas unidades de élite o divisiones especiales dentro del imperio donde los trajes serían en sí superiores, mejorados o incluso adaptados al tipo de clima, ya que existen más de una veintena de tipos de Stormtroopers diversos como los Snowtroopers para la nieve o los Sea Troopers para el agua como los vimos debajo de Mon Cala. Pero también existían los Death Troopers o escuadrones de élite pequeños como la Fuerza de Ataque número 99, mejor conocida como el Escuadrón Cicatriz que comandaba justamente el Sargento Krill. Esta unidad era sumamente diferente y se complementaba entre sí, ya que Krill usaba un sable de luz y blasters en algunas veces. Pero el resto de sus compañeros como Zook, Aero, Oso Sniper o su compañero Lanzallamas literalmente habían modificado a placer sus propios uniformes para parecer mucho más aterradores. Y claro, lo podían hacer porque no eran soldados cualquiera. En repetidas ocasiones le habían pateado el trasero a numerosos rebeldes. Incluso uno de ellos en su pecho a manera de uniforme llevaba una serie de cuchillos solo para parecer mucho más aterrador cuando torturaba con sus armas a los rebeldes. Así que al menos a esta unidad sí se le permitía romper las reglas. Pero esto claro se les permitió porque servían a Darth Vader. Es más, el propio Sid le dio la venia a Krill de usar un sable de luz, aunque no fuera un arma que él hubiera robado de un Jedi, lo cual prueba que solo ciertos Stormtroopers podrían efectivamente modificar su uniforme. Pero ahora sí, llegando a nuestra quinta y última pregunta proveniente justamente de Patreon, el Máster Lucas RR nos cuestiona: ¿hubo otros elegidos de la fuerza antes de Anakin? Y primero que nada debemos conocer que Qui-Gon Jinn creía que Anakin Skywalker era el elegido de la fuerza, ese ser que traería balance no solo porque tenía un alto conteo de midichlorians muy superior al del maestro Yoda, algo dicho en sus propias palabras en La amenaza fantasma, sino que lo creía porque la profecía antigua de los Jedi decía que el elegido de la fuerza era una figura central que destruiría a los Sith y traería balance en la fuerza. Y eso es exactamente lo que hace Anakin Skywalker desde el episodio 1 hasta que concluye su arco en vida con su muerte en el regreso del Jedi, matando al mismo tiempo a la Orden de los Sith
con su muerte y la de su maestro, ya que al menos en el canon actual no volvería a ver Sith después de él. Todos los demás son simples usuarios oscuros o de otra orden como Ren. ¿Pero qué decía esa profecía antigua? ¿O por qué llega esa pregunta si pudo haber antes o después que Anakin Skywalker otros elegidos de la fuerza? Pues en el canon no es del todo claro qué decía la profecía, pero en Legends esta básicamente se relaciona con que llegaría alguien para destruir a los Sith. U otras interpretaciones más sugieren que en un tiempo aciago un niño surgiría de la fuerza para destruir a los Sith. Es más, el mismo maestro Yoda, grabado en un holocrón, decía que el lado oscuro no podía ser vencido por alguien en concreto, sino únicamente por el elegido. Él originalmente no sabía quién sería ese Jedi, si ya había nacido o si era él o ella. Esto claro, antes de conocer a Anakin, pero le causaba mucho sentido que el elegido fuera a ser un individuo en la que la fuerza se manifestara de forma intensa por medio de un cuerpo en vida. Pero esto nos dice que al menos en esos 900 años que vivió Yoda antes de Anakin, obviamente no hubo otro elegido en ese tiempo, porque el mismo Yoda sabía que existía la oscuridad en sus tiempos y que solo la aparición de esta persona podría erradicarla. Pero ¿qué nos dice el propio creador de la saga sobre esto? Pues George Lucas, en un primer guión de la Star Wars original, por medio de ese diario de los Whills, que serían los que narrarían la historia de la saga como seres superiores que lo veían todo, él escribió lo siguiente: y en un momento de mayor desesperación vendrá un Salvador y será conocido como el Hijo de los Dos Soles. Claro, esto es una referencia directa a Anakin y Tatooine. Es más, el propio George declaró que siempre Anakin fue el elegido de la fuerza cuando hizo las precuelas, pero que desgraciadamente los Jedi malinterpretaron la profecía. Por lo que Anakin tuvo que pasarse al lado oscuro y volver a la luz por medio de su hijo para poner en un estado de balance a la galaxia. Pero justo aquí es donde se pone complicada la cosa. Luke Skywalker, su hijo, es quien permite que haya balance. Él mismo nos dice en el episodio 8 que durante un tiempo hubo balance, pero esto después se rompió por Snoke y por la corrupción de Ben Solo y su propia culpa. Lo curioso aquí es que el nuevo canon empuja la narrativa del balance de la fuerza de una forma mucho más intensa y a la vez similar a lo que lo hacía Lucas y el antiguo universo expandido, ya que justo Star Wars Rebels vino a cambiarlo todo en ese épico combate entre Maul y Obi-Wan en Tatooine, cuando el ex Sith fue a provocar a Obi-Wan intentando llevarse consigo al adolescente Luke Skywalker. Pero ante la heroica defensa de Kenobi para matar en unos pocos movimientos a Maul, el Sabrak le pregunta que si Luke era el elegido, y Obi-Wan contesta que así es. Lo cual, claro, esto nos dice que los Jedi ya habían entendido que se habían equivocado y que de cierta manera Luke era la única manera por medio de la cual la fuerza podría intervenir para restaurar el balance. En este caso lo hizo redimiendo a su padre para que el Jedi regresara. Pero también si nos remontamos a los artefactos y evidencias antiguas antes de la existencia de Anakin, esto nos dice que los antiguos Jedi eran usuarios que vivían en balance. Es más, el primer mosaico en el suelo del primer Jedi en el templo de Ahch-To es un Jedi en completo balance con los dos lados de la fuerza, algo que nos dice que sí hubo un individuo capaz de controlar perfectamente tanto la luz como la oscuridad, aunque claro, no sabemos quién es porque no se ha revelado su identidad formalmente. Esto únicamente se sabe por la guía visual del episodio 8, así que bien, él podría ser un tipo de elegido inicial aunque no lo es del todo claro. Es más, el propio Lord San Tekka, ese explorador de la fuerza, en su visita a las bóvedas neimodianas en los cómics de Poe Dameron, se encontraría también una rara antigüedad construida a partir de los dos lados de la fuerza, un artefacto llamado como el Kasserath, algo que era tan importante que se infiltraría solo para admirarlo con sus propios ojos a pesar de poner en riesgo su vida. Él pues nos diría que fue hecho tanto por la luz y la oscuridad y que estaba diseñado para operarse por las dos cosas al mismo tiempo. Y claro, también con todas estas evidencias entre el balance en la nueva trilogía y el canon es donde surge Rey, que meramente es un despertar de la fuerza viva en un momento de desesperación galáctica donde el mal ha surgido intensamente y necesita ser corregido por alguien. Se parece a la supuesta profecía, ¿no lo creen? Por eso aparentemente es que la fuerza se anida en ella de una poderosa manera, tanto así para retar a Kylo Ren o Snoke. Así que aunque no es del todo claro, parece ser como si Rey fuera una especie de elegida de la fuerza. Pero ¿qué nos dice todo esto?
que mediante estas evidencias futuras después de Anakin de otros aparentes elegidos de la fuerza, como en un cierto momento lo fueron Luke o Rey, esto bien nos puede decir que es probable que hayan existido otros en el pasado también. Y me refiero a un tiempo antiguo o varios miles o decenas de miles de años antes de los tiempos de Anakin. Vaya, sé que algunos pueden dudar de que Luke o Rey sean los elegidos, pero me parece que las evidencias en Rebels, en el nuevo canon o la nueva trilogía, ahí están. Ellos fueron resultados de la voluntad de la fuerza para interferir y acabar con un gran conflicto. Esto al igual que en su tiempo lo fue Anakin. Así que al analizar todo esto, creo que la fuerza siempre intervendrá para que el balance siempre esté presente. Por lo tanto, si hay un gran momento de oscuridad o de demasiada luz, esta siempre buscará corregirse a sí misma. Y por esto, aunque no existe otro elegido de la fuerza confirmado antes que Anakin más que él mismo, podríamos suponer a que sí existe la posibilidad latente a que veamos a otro tipo de elegidos de la fuerza como Anakin de otro tiempo muy diferente o incluso provenientes de otra galaxia. Creo pues que las posibilidades están abiertas, pero las señales en toda la historia de Star Wars indican que esa posibilidad sí puede ser bastante real en el futuro. Pero si también te interesa conocer sobre por qué a final de cuentas en el regreso del Jedi y a pesar de todos sus pecados, Darth Vader en realidad sí se terminó redimiendo, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.